Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, en este video les voy a mostrar una planilla en particular en donde un suscriptor me pidió por favor que pudiese enseñar lo siguiente. En esta planilla básicamente realizamos el diseño para una instalación de agua potable y tenemos una sección donde podemos seleccionar los distintos materiales. Cada material tiene su respectiva categoría o clasificación. Entonces, si yo selecciono PPR, me aparece la categoría solamente del material de PPR. Si yo selecciono, por ejemplo, cobre, me va a aparecer solamente la clasificación o la categoría de este material. Entonces, yo al seleccionar este nuevo tipo, vamos a colocar el diámetro nominal de la cañería, por ejemplo, de cobre, una cañería de 3/4 que sería 19 milímetros, y me va a aparecer de forma automática el diámetro interior. Si yo cambio ahora el tipo de cañería, en vez de tipo L a tipo K, aquí fíjense que cambió el diámetro. Y eventualmente, si vuelvo a otro material como el PPR, al momento de seleccionar el tipo me va a aparecer la información para las tuberías de PPR. En este caso PN16, un diámetro nominal no existe, pero podemos cambiar a un diámetro que sí me entrega la información correspondiente al catálogo del material. Así que esta persona me pidió por favor si les pudiese enseñar cómo realizar toda esta interfase mediante las fórmulas que utilizamos en Excel. Así que si quieren saber cómo desarrollarlo, acompáñenme en este video. Bien, para comenzar con el video debo de destacar que necesitan por lo menos un nivel intermedio o por lo menos entender la función buscar B, coincidir y también saber de qué se trata una validación de datos. Si ustedes todavía no saben de qué se trata esos contenidos, los invito aquí arribita a que accedan al link que les voy a dejar para que puedan ver los tutoriales de Excel que estoy subiendo. Parto desde lo básico hasta lo intermedio y eventualmente voy a subir para avanzados. Bien, en primera instancia, acá yo tengo una planilla que es una planilla de cálculo que se conoce como el método de longitud equivalente de la norma 2485 y es la que utilizamos generalmente para realizar nuestros proyectos de instalación de agua potable. Entonces, ¿cómo puedo crear una base de datos en donde yo sencillamente seleccione el material y automáticamente se filtre la información de cada material? Aquí yo tengo las celdas completamente vacías, no tengo ningún contenido, así que lo vamos a hacer desde cero. En primera instancia vamos a crear unas validaciones de datos que nos van a permitir hacer un filtro. Entonces, primero que todo, en la sección de material vamos a utilizar la información que tenemos disponible. En la sección de cañerías y tuberías que tengo en esta hoja, tengo la información que nos provee el fabricante del material. ¿Ya? Acá generalmente lo podemos extraer de diversas fuentes, pero aquí lo recopilé y estoy mostrando solamente el diámetro interior. Y acá al costado derecho tengo lo que sería el nombre de los materiales que vamos a utilizar y sus respectivas clasificaciones. Entonces, lo que primero que me interesa es hacer una validación de datos donde se muestre solamente los títulos de los materiales, principalmente. Lo importante en las validaciones de datos es que sea aplicada a un contenido que se encuentra en una única fila o en una única columna. En este caso tengo una única fila, así que voy a seleccionar esas. Lo primero que hacemos es, en la sección de material, en la celda, nos vamos a dirigir a la sección de datos y luego vamos a colocar validación de datos. En configuración vamos a indicar que permita una lista y vamos a seleccionar esa lista. Esa lista se va a encontrar en la hoja donde tengo la información y voy a seleccionar ese rango de materiales que serían los encabezados. Presiono Enter, aceptar y ahora tengo el listado original. Esto sería una validación de datos común y corriente con un despliegue a través de una lista.
Ahora, la parte más difícil de aplicar es cuando tenemos que seleccionar el tipo. Lo que yo quiero es que al momento de seleccionar PPR, aquí me aparezca una lista desplegable, pero solamente para la clasificación de PPR. Si yo cambio de material, por ejemplo, a cobre, haga lo mismo, pero para el material de cobre. Entonces, para desarrollar esto tenemos que hacer un trabajo previo. Y ese trabajo previo es crear un nombre a un rango de celdas asociados al material. Y eso finalmente va a quedar en la sección de fórmulas. La sección de fórmulas se ubica en esta parte donde nosotros podemos administrar los nombres de ciertos contenidos. Para ser más exacto, el contenido de una celda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la hoja donde tengamos nuestra base de datos y a cada clasificación de material le vamos a asignar, y esta parte es muy importante, le vamos a asignar el mismo nombre del encabezado correspondiente a su respectivo material. Por ejemplo, aquí voy a hacer un acercamiento para que puedan ver bien y voy a seleccionar para este rango de celdas el nombre PPR. El nombre, ¿dónde lo situamos? Lo situamos en esta parte, en la esquina superior al costado izquierdo, donde acá la primera celda que selecciono, en este caso es la celda S102, corresponde al nombre del rango de estas celdas. Ahora, voy a cambiar ese nombre y voy a colocar PPR. Presiono Enter y ahora se definió como este rango el nombre de PPR. Y eso lo puedo ver aquí en administrador de nombre. Entonces, en la sección de fórmula, me voy a administrador de nombre y acá me dice que el nombre PPR corresponde a la clasificación de PN16, PN10 y PN20, donde se encuentra este rango. Si yo coloco modificar, me aparece el rango. Ahí yo veo la ubicación y eventualmente cuando yo selecciono una celda, aquí en el nombre me aparece el nombre de la celda particular. Pero si selecciono ese rango ya me aparece el nombre. Entonces eso es el primer trabajo previo que tenemos que desarrollar. Vamos a repetir la acción, por ejemplo, para cobre. Mi recomendación es que para asegurarse que sea efectivamente el mismo nombre que estamos utilizando en los encabezados, es sencillamente ingresar acá a la función de la fórmula. Aquí lo voy a seleccionar en la parte de arriba, voy a colocar control C y ahora coloco escape. Luego selecciono el rango de celdas y en el nombre coloco control V y presiono Enter. Con eso ya fijo el nombre. En el caso del PVC tengo ese único contenido. Por si acaso, aquellos que ya han adquirido esta planilla en particular, esta es una versión antigua. La planilla está en su versión 2.2, esta es la versión 2.0, así que por eso hay menos materiales. Ahora voy a colocar acá PVC, presiono Enter. Algo muy importante que hay que destacar, los nombres siempre tienen que ser una palabra completa, o bien si tienen separaciones, tienen que estar separados por algún punto o un guión bajo. Si yo tengo un texto con varias palabras, si tiene una separación no voy a poder crear un nombre, no me lo permite Excel. Por eso este texto, en vez de colocar espacios, coloqué guiones bajos y puntos, ¿ya? Porque esa es la forma en que trabaja Excel y es la única manera que me permite crear ese nombre. Ahora bien, voy a la función, copio ese contenido, ahora selecciono este rango de materiales, me voy a la parte de nombre y coloco control V. Una vez que lo haya pegado, presiono Enter para registrar el nombre. No aparece ninguna señalética, ningún mensaje que se esté guardando, pero si yo hago clic en el administrador de nombres, me van a aparecer los nombres que estoy registrando, que posteriormente me van a permitir crear una validación de datos especial que se conoce con la función indirecto, que ahora les voy a mostrar. Vamos a terminar el último. Copio el nombre, selecciono el rango, asigno el nombre y presiono Enter. Ya tenemos el trabajo previo finalizado. Ahora, nos vamos nuevamente a nuestra planilla de cálculo y en la sección de tipo vamos a crear una validación de datos, pero le vamos a ingresar una función. Entonces, seleccionamos esta celda, que es donde tenemos el tipo, vamos a dirigirnos a datos, seleccionamos validación de datos y ahora desplegamos una lista.
Y esta es la parte importante. En la lista no vamos a seleccionar un rango, sino que queremos que esta lista desplegable sea dinámica en función de una celda en particular. Y esa celda es el material. La celda donde yo selecciono el material, quiero que me condicione los valores asociados a este nuevo contenido. Entonces vamos a colocar acá en el origen igual a, colocamos indirecto, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda que está al costado izquierdo, que en este caso es la celda donde vamos a incluir el material. Así que selecciono esa celda, por defecto queda en valor absoluto, y lo que vamos a hacer es sacar esos valores absolutos, bien, que son los signos peso. ¿Cómo lo hacemos? Presionando la tecla F4. Entonces presionamos F4 las veces que sea necesaria para eliminar todos los signos pesos, porque lo que queremos hacer después es desplazar hacia abajo y que cada celda corresponda a la fila en la cual estamos trabajando. Una vez que tengamos la celda sin valores absolutos, cerramos paréntesis y presionamos aceptar o presionamos enter. Ahora, lo que acabamos de conseguir es lo siguiente. Como yo tengo acá la cañería de cobre, en tipo me va a aparecer solamente la clasificación de la cañería de cobre, que es tipo M, L y K. Si cambio, por ejemplo, a PPR, me va a aparecer PN10, PN16 y PN20. Si cambio, por ejemplo, a PVC, me va a aparecer solamente PVC porque es el que tengo acá disponible. Y si cambio a estos tipos de PPR que son especiales, que son resistentes al fuego y que son antibacteriales, que son tuberías especiales, me van a aparecer las categorías correspondientes a dicho material. Entonces ya tenemos la primera parte, que es poder crear una validación de datos dinámica con la función indirecto. Bien, ahora viene la segunda parte. Esta es un poquito más fácil de aplicar, pero vamos a desarrollar unas funciones las cuales tenemos que saber cómo utilizar los datos disponibles. En primer lugar, vamos a seleccionar en el diámetro nominal el listado de todos los diámetros disponibles dentro de la variedad de tuberías que tenemos en la base de datos. Así que vamos a seleccionar la celda del diámetro nominal y vamos a seleccionar la sección de datos, validación de datos, y vamos a desplegar una lista. Esa lista va a tener como origen, en la sección de cañerías y tuberías, que en este caso es donde tengo la información, voy a seleccionar el diámetro nominal de todo el rango de tuberías que tengo incluido, incluyendo las cañerías de cobre. Entonces selecciono todo ese rango y ahora presiono Enter y aceptar, y ahora me va a aparecer el despliegue de la lista de todos los diámetros. Se puede mejorar esto, pero para esta instancia vamos a generar algo bien sencillo, algo bien básico. Bien, entonces, lo que yo quiero ahora es que cada vez que yo seleccione un material en particular, con su respectiva clasificación, me aparezca el diámetro interior que corresponda. En otras palabras, lo que yo quiero es que si selecciono, por ejemplo, un diámetro de 20 milímetros y selecciono la tubería de PPR PN16, me indique su diámetro interior, que es ese valor, 14.4, en la intersección. Si yo, por ejemplo, después, en vez de utilizar PPR, voy a utilizar cañería de cobre tipo L, el diámetro de 20 milímetros no existe para cañería de cobre. Entonces quiero que me indique, como aparece acá en la base de datos, que no existe. Bien, entonces esto se puede hacer con la función buscar B más la función coincidir. Y aquellos que sean un poco más dinámicos y más habilidosos con el tema de Excel también lo pueden buscar con la función buscar X. Yo en lo personal prefiero usar buscar B y coincidir por temas de costumbre en realidad, pero se puede hacer con ambos. Bien, vamos a proceder. Bien, ahora vamos a realizar la función donde nos van a mostrar la información del diámetro interior según la cañería que utilicemos y su respectiva clasificación. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Vamos a escribir la función y lo primero es utilizar la función buscar B. Entonces, voy a colocar acá, vamos a sacar un poquito esto primero para que se pueda ver mucho mejor. Voy a colocar acá igual. Y como va a ser una función mixta, voy a hacerlo de esta forma. Vamos a colocar buscar B. Abrimos paréntesis. En buscar B me van a preguntar cuál es el valor buscado. El valor buscado es el diámetro nominal.
Después vamos a colocar punto y coma y nos van a indicar que seleccionemos la matriz donde tenemos la información. Entonces la matriz se ubica en la hoja donde tengo la información, que se llama cañerías y tuberías, y voy a seleccionar todo el rango de datos que necesito utilizar. En este caso partimos desde el diámetro nominal hasta la última información. Por defecto el rango no queda en valor absoluto y necesitamos que quede en valor absoluto para, al momento de desplazar la celda hacia abajo y crear nuevos contenidos, este rango se mantenga siempre estático. Entonces lo que tenemos que hacer inmediatamente después de seleccionar este rango es presionar la tecla F4. Con eso, en la sección de la función de la celda van a aparecer unos signos pesos. Esos signos pesos significa que la función está en valor absoluto o está estática. Una vez que hayamos dejado el rango de toda nuestra matriz en valor absoluto, colocamos punto y coma para avanzar al siguiente paso. En el siguiente paso nos va a indicar que seleccionemos el número de la columna de búsqueda, pero resulta que nuestra búsqueda debe ser dinámica, porque lo que nosotros vamos a hacer es que una vez que seleccionemos el diámetro de la tubería, según el material que tengamos en la clasificación, nos indique cuál va a ser el diámetro interior. Entonces, la información, si yo selecciono el número de la columna, siempre me va a indicar la información de una columna. Y yo debo demostrar las diferentes columnas según el material que yo vaya utilizando. Entonces puede ser la columna 1, puede ser la columna 2, 3, 4, 5, etc. Entonces va a ser dinámico. Para poder generar esa dinámica tenemos que colocar una nueva función que se llama coincidir. Entonces voy a escribir coincidir y se abre esta función. Abro paréntesis y me preguntan ¿cuál es el valor buscado para generar la coincidencia? La coincidencia tiene que ver con la categoría del material. PN10, PN16, PN20 para PPR, PVC, cobre, tenemos las diferentes categorías. Entonces las filas de la celda 102, esta fila, mejor dicho, la 102, va a ser la sección donde nosotros vamos a generar la coincidencia. Entonces, ¿de dónde nace ese valor? Ese valor nace de nuestra hoja donde tenemos nuestro diseño y vamos a seleccionar la celda donde tenemos el tipo. Acá por defecto no lo puedo seleccionar porque ya el nombre de la función se está sobreponiendo en el espacio donde está la celda, pero lo puedo escribir de todas formas. Entonces yo sé que esa celda en particular es la celda I23. A ver, perdón, es F23, ahí sí, F23. Entonces tengo la columna F y tengo la fila 23. Así que voy a escribir F23 y ahí me aparece en color la selección de la celda que está ubicado acá. Entonces ahí lo dejo en F23. Ok, ese rango lo dejo ahí solito. Luego coloco punto y coma para avanzar a la siguiente base de nuestra función y me preguntan ¿cuál es la matriz de búsqueda pero para la función coincidir? Entonces yo quiero que coincida el tipo de material. Entonces voy a dirigirme nuevamente a la hoja de la base de datos y ahora esta parte es muy importante. Tengo que seleccionar como primera celda la misma que utilizamos para el rango que utilizamos para la función buscar B. Entonces, como en la función buscar B partí en la columna C, aquí también voy a partir en la columna C. Pero la función coincidir me pide explícitamente que la selección sea una única fila. Entonces yo voy a seleccionar este rango y solamente me quedo con esa fila. Partí desde el mismo punto de origen y lo puedo ver aquí. Tengo la celda C102 y acá también parto de la celda C102. Las matrices, tanto para la función buscar B como para la función coincidir, en el 99% de los casos deben estar estáticas o en valor absoluto. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta y vamos a presionar F4. Presionamos F4 y ahora se va a mantener siempre estática este rango de celdas que acabo de seleccionar. Finalmente presiono punto y coma
Y ahora voy a indicar de que la coincidencia sea exacta. Para lograr eso presiono 0. Acá me aparece coincidencia exacta es 0. Así que presiono 0. Con eso termino la función coincidir, así que voy a cerrar con un paréntesis. Y ahora vuelvo a la función buscar b. Fíjense que aquí aparece la función buscar b. Y el indicador de columna fue toda esta función. ¿Ok? Así que ahora voy a terminar la función buscar b colocando punto y coma. Y me van a preguntar cómo va a ser el tipo de coincidencia. Si va a ser coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Entonces voy a colocar 0 para coincidencia exacta, que es lo mismo que falso. Así que vamos a colocar acá 0 y cierro con un paréntesis. Con eso ya presiono Enter y por defecto me aparece un error porque no tengo ningún contenido en el tipo. Pero una vez que yo coloque el tipo de la tubería y el diámetro que corresponda, por ejemplo PN20, voy a colocar diámetro de 20 milímetros, ya me va a aparecer la información. Entonces yo acá tengo 13.2 milímetros de diámetro interior para esta tubería. Veamos si es correcto. En PN20, para PPR, tubería de 20 milímetros, vemos que tengo 13.2. Veamos si al cambiar a PN16 me da 14.4, que era lo que estábamos buscando originalmente. Si yo cambio a PN16 me da 14.4. Ahora veamos si al cambiar a cobre me va a aparecer algún tipo de error o me va a aparecer que no existe. Entonces yo coloco cañería tipo L y me dicen no existe. ¿Por qué? Porque no existe una cañería de 20 milímetros. Pero si ahora coloco una cañería de 19, me va a aparecer 19.94, que es justamente la información que me proporciona el proveedor del material, y ahí aparece en esta sección. Poniendo como otro ejemplo, podemos seleccionar un diámetro nominal de 25 milímetros. Veamos si al cambiar a una cañería tipo K me aparecen los 25.28. Entonces vamos a colocar cañería tipo K, diámetro nominal 25 milímetros y tengo 25.28. Si por algún motivo ustedes no quieren que les aparezca ese error, porque es un error que indica de que no hay datos, que eso significa que hay que ingresar los datos para que pueda generar la búsqueda, y quieren que no aparezca, sencillamente a la función le anteponen un si.error, abren paréntesis, el valor de la función es todo lo que ya hicieron, y al final de lo que escribieron van a colocar punto y coma, y el valor cuando se genere el error, en este caso yo por defecto siempre dejo que la celda esté vacía o le arrojo algún mensaje, y para lograr eso tengo que colocar comillas y comillas. Al abrir y cerrar comillas me va a aparecer la celda vacía. Con eso cierro paréntesis, presiono Enter y deja de aparecer el error. En el fondo no es que ya no haya un error, hay un error, pero en el caso de que se presente dicho error, la celda va a estar con un contenido vacío porque entre esas comillas no hay nada. Yo perfectamente podría escribir algún texto entre esas comillas, como por ejemplo faltan datos. Y al presionar Enter me va a aparecer ese texto. Así que espero que este video les sea de utilidad, espero que el suscriptor que solicitó este contenido, que fue hace unas semanas atrás, pueda ver este video y responder todas sus inquietudes. Así que eso, gente, si les gustó este tipo de contenido, suscríbanse a mi canal, compartan con sus amigos y activen la campanita para que sepan cuándo subiré los nuevos videos. Así que sin más que decir, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.